Bienvenidos, somos Bicicitro, taller de bicicletas. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 consejos que debes tener en cuenta antes de comprar una bicicleta. Punto 1. Modalidad o uso. La modalidad o uso que le vas a dar a tu bicicleta es de suma importancia antes de comprar una bicicleta. Debes tener claro para qué quieres comprar una bicicleta. ¿Vas a recorrer todos los días? ¿Vas a recorrer eventualmente? ¿Vas a moverte solo en asfalto, es decir, en zona urbana únicamente? ¿O te vas a mover en zona urbana y en zona rural, es decir, en asfalto y en territorio agreste? ¿Lo vas a usar para montañismo, para ascenso, para descenso? Entonces, debes tener claro cuál es el uso que le vas a dar a la bicicleta. De esa manera vas a poder elegir la bicicleta adecuada, ya que si no tienes en cuenta esto, podrías estar comprando la bicicleta que no te va a permitir recorrer o darle el uso que tú estabas pensando. Ahora, si estás pensando, por ejemplo, en formar parte de estos grupos que están surgiendo en bicicleta para hacer recorridos cortos, largos y sobre todo en zonas rurales, será por tanto necesario que vayas mejor por una bicicleta montañera o una bicicleta de montaña y por ende con accesorios de gama media o gama alta como mínimo. Segundo consejo que debes tener en cuenta: presupuesto. Una vez que tienes claro cuál es el uso que le vas a dar a tu bicicleta, el presupuesto es otro factor a tener en cuenta, ya que el presupuesto va a establecer o va a cubrir la necesidad a la cual estás aspirando. No es lo mismo tener un presupuesto y no saber qué bicicleta voy a comprar. Una vez que sabes qué bicicleta vas a comprar, de acuerdo al uso que le vas a dar, entonces el presupuesto debe acomodarse a esta necesidad, a este uso, a esta modalidad que deseas darlo. Tercer consejo que debes tener en cuenta: ¿qué modelo de bicicleta deseas comprar? Ya que la bicicleta, al ser una inversión, también va a ser una compañera que va a estar contigo un buen tiempo. Por tanto, el modelo de bicicleta debe cumplir o satisfacer tu gusto, tu comodidad, la funcionalidad. Debes sentirte bien al manejar, debes ser funcional, debes sentirte a gusto en la bicicleta, ya que esa bicicleta te va a acompañar muchos tramos en tu vida, va a marcar el comienzo de nuevas experiencias para tu vida, y entonces necesitas sentirte a gusto con esta nueva adquisición. En cuarto lugar, lo que debes tener en cuenta, así como es importante el uso que deseas darlo, el presupuesto, el modelo de bicicleta, es la talla. La talla es una de las cosas que muchas personas no tienen en cuenta. Se centran en que lo ven muy atractiva la bicicleta, muy bonita, pero la talla es algo que queda en segundo plano. Sin embargo, la talla es de suma importancia. Tener en cuenta la talla es tener en cuenta tu estatura. Tener en cuenta la talla es tener en cuenta el tipo de bicicleta que deseas adquirir. La talla, si bien es cierto, a veces termina siendo complicado cuando se habla de cuestiones matemáticas para poder determinar cuál es la talla. Por ejemplo, te dicen: mide la altura del sillín al pedal o del sillín al timón, y establece mediante unas fórmulas matemáticas cuál es la estatura para la bicicleta que deseas adquirir. Sin embargo, hay un paso mucho más eficiente, mucho más efectivo de establecer cuál es la talla que tú estás necesitando, y es probar la bicicleta. Probar la bicicleta es la mejor forma de establecer cuál es la talla que se acomoda para ti. Súbete a la bicicleta, pruébala, manéjala, y si te sientes bien, además del consejo y la asesoría de un experto, vas a poder determinar cuál es la bicicleta adecuada para ti. ¿Correcto? Y en quinto lugar,
no menos importante, son los componentes. Los componentes son elementos que debes tener en cuenta al comprar una bicicleta. Ya sabes cuál es el uso que le vas a dar, entonces los componentes deben responder a ese uso, a esa modalidad que le vas a dar. ¿Correcto? Por ejemplo, dice, bueno, lo quiero para alta competencia. Entonces los componentes son sumamente importantes. Sumamente importantes. Caso contrario, la bicicleta no estaría preparada para una alta exigencia. Entonces, entre los componentes que debes tener en cuenta, lo más importante es el cuadro. El cuadro es la base de la bicicleta. El cuadro debe ser de una buena calidad. Y en ese sentido, te recomendamos que compres en lugares fiables, en lugares de buena reputación, si estás buscando una bicicleta que vas a darle un uso exigente. Si vas a comprarte en lugares donde no te brindan asesoría, donde no te brindan garantía, donde no te brindan consejos sobre las características del cuadro, de los accesorios, entonces no sería lo adecuado. Entonces el cuadro debe ser de una buena calidad. Con el cuadro tú puedes hacer modificaciones posteriores en caso vayan surgiendo necesidades nuevas. Entonces, si el cuadro es de buena calidad, nosotros podemos más adelante en el futuro hacerle algunas modificaciones, ya sea elevando nuestro sistema de arrastre, modificando algunos componentes en el tema del freno, en el tema del cambio. Entonces, si el cuadro es de buena calidad, todo eso podría ser posible. Lo otro que debes tener en cuenta es el tema de la suspensión. La suspensión o la horquilla, que es lo mismo, es otro factor de suma importancia en tu bicicleta. Si te mueves en zona urbana únicamente, pues no será necesario que estés pensando en una suspensión de alta gama. Solo será necesario una buena suspensión de una marca de muelles y estaría cumpliendo una función adecuada. Pero si te vas a mover en zona rural, en zona urbana, pero sobre todo vas a someterle a exigencias elevadas, a exigencias altas, en zona rural, para ascenso, para descenso, entonces será necesario una buena suspensión, tal vez no de muelles, sino una suspensión de aire. Una suspensión de aire se comporta mejor para ese tipo de territorio complicado como ascensos, como descensos, como montañismo. Entonces, el cuadro de alta gama, una buena suspensión, una buena horquilla de acuerdo a la modalidad del uso que ya has decidido darle a la bicicleta. Luego, en tercer lugar, vendría, en cuanto a los componentes, el tema de las llantas y los aros. Sobre las llantas y los aros, entonces es la que va a soportar, va a recibir toda la presión del terreno que recorra la bicicleta. Entonces tener buenas llantas, tener buenos aros es de suma importancia. Pues caso contrario te va a provocar gastos constantes, ya que si las llantas no son de buena calidad, pues vas a tener que ir reemplazando rápidamente. Si los aros no son de buena calidad, pues vas a tener algunas lesiones, algunos accidentes, algunos daños durante el uso. Entonces, los aros y las llantas cumplen una función muy importante, pues estas soportan toda la presión del cuadro y del ciclista y del terreno que recorre. Y en último lugar, el tema de la transmisión, los cambios y los frenos. La transmisión, así como los cambios y los frenos, son de suma importancia. Por ejemplo, si nos centramos en el tema de la transmisión y los cambios, esto debe ser muy importante en el primer punto, que se tiene en cuenta la modalidad y el uso. Si tienes claro cuál es el uso que le vas a dar, cuál es la modalidad que le vas a dar a la bicicleta, el sistema de cambios y de transmisión debe estar sujeta a esta necesidad, a este uso. Por ejemplo, dices, yo deseo moverme en zona rural y en zona urbana, y además lo voy a usar para hacer recorridos de tramos
cortos y tramos largos, sobre todo los fines de semana de unos 30, 40, 50 kilómetros. Y esos territorios presentan ascensos, presentan descensos. Entonces tu sistema de arrastre, tu sistema de cambios debe estar como mínimo de 9 para arriba, de 9x3, 10x3 o 10x2, como mínimo. Ya que si estás con 6x3, 7x3, 8x3, es una combinación de sistema de arrastre y de cambios que no va a responder a esos territorios que vas a someterlo. Va a ser muy exigente el manejo. Entonces necesitas tener en cuenta que si el uso es de una exigencia media o alta, tu sistema de cambios y de arrastre debería estar como mínimo de 9 para arriba. Caso contrario, ya sería de 11 o de 12, ya que eso sí se acomoda a la necesidad de los territorios que presentan muchas pendientes. Pero si tú solo deseas moverte en una zona urbana, por tanto no será necesario que vayas a tener un sistema de arrastre muy elevado. Pues con uno de 8, con uno de 9, pues se acomodaría, o incluso de 7x3. Entonces, ten en cuenta, por tanto, como primer punto, el uso que deseas darle. En segundo lugar, el presupuesto. En tercer lugar, el modelo de bicicleta, que se acomode, que te guste la bicicleta. En cuarto lugar, tu talla. En quinto lugar, los componentes. Y de esa manera estarás haciendo una compra que va a responder a todas esas necesidades, a las exigencias, al uso, al gusto, a la comodidad, a la talla y a la funcionalidad. Si tuvieras alguna duda, tuvieras alguna consulta, háznoslo saber mediante los comentarios. Si hay algo que deseas añadir a estos consejos, bienvenido, háznoslo saber. Si deseas que hablemos de algún tema específico, envíanos tus comentarios y de esa manera en el siguiente video podemos tratar el tema que a ti te interesa.